Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Del 5 en adelante, yo me voy a detener ahí. Primera de Juan, capítulo 1, 5 en adelante. Muy bien, hermanos. Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro plan de pedir a Dios que nos renueve. Ocupamos, hermanos, ser renovados. Que, hermanos, algunas de las razones más obvias que tenemos, hermanos, es de que pues este virus de la pandemia ha hecho que dejemos de congregarnos, ha logrado, hermanos, que dejemos también los convivios, ha postergado muchas cosas. Y, hermanos, pues esta enfermedad ha traído no nomás la enfermedad, sino el aislamiento, el confinamiento ha hecho mella en muchas personas con sentimientos y con cosas, ¿verdad?, negativas. Y, hermanos, aparte de nuestra vida diaria, aparte de las dificultades y las cosas que enfrentamos todos los días, pues todas esas cosas, hermanos, todas las distracciones hacen que sea necesario, hermanos, que haya una renovación. Hablábamos, hermanos, la semana pasada del capítulo aquel de Isaías, donde la palabra de Dios nos dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Este estudio, hermanos, de la semana pasada nos ayudó a nosotros a entender que es solo a través de confiar en Dios, de aprender a depender de Dios, de entregarnos, de someternos a Dios, que nosotros podemos esperar tener nuevas fuerzas. Y les decía que esa espera no es una espera pasiva, sino que debe de ser activa. Debemos nosotros estar buscando la renovación. Y yo creo que Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de estos eventos, de todo lo que está ocurriendo, hermanos. Nos está llamando la atención el Señor a que nos renovemos. Bueno, pues hablando de todo esto, hermanos, es que el sermón de hoy trata ese mismo punto, la renovación. Entonces, vamos a darle lectura, hermanos, a Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan. Y, hermanos, vamos a leer ahí en Juan los versículos del 1:5 en adelante. Si se ponen de pie, por favor, y vamos a darle lectura a estos versículos. Muy bien. Primera de Juan. Nos dice así la palabra de Dios en Primera de Juan, hermanos. Discúlpenme, voy a encontrarlo acá. Perdí mi papelito
aquí. Bueno, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Muy bien, vamos a dar lectura. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oremos. Padre todopoderoso, creador de los cielos y creador de la tierra, Señor, venimos, Señor, con el corazón, con la mente, Señor, dispuesta a recibir tu palabra. Anhelamos, Señor, que tú renueves nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos. Ayúdanos, Señor, a que tengamos, Señor, pensamientos cristianos, sentimientos cristianos. Señor, encarrila nuestra vida. Necesitamos, Señor, de tu guianza. Necesitamos de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor. Padre, bendice esta predicación. Bendice, Señor, a mis hermanos y a todas las personas, Señor, que le vayan a escuchar. Que tu palabra, Señor, sea exaltada y glorificada. Tu nombre sea exaltado. Tú eres digno, Señor, de todo ello. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gracias. Muy bien, hermanos. Bueno, pues, hermanos, empiezo compartiéndoles algo de mi vida. Tiene algo que ver, como forma de ilustración, con lo que vamos a mirar ahora. Yo crecí, como ya saben ustedes, en un pueblito aquí con quebrúsculos alrededor, y se llama Cibut. En ese pueblo, hermanos, mi abuelo tenía un rancho cerquita de un río. Bueno, pues era costumbre que en el tiempo de calor, pues esa era nuestra piscina. Ahí íbamos y nos bañábamos. No nos gustaba bañarnos, pero sí nos gustaba ir al río, pues ahí nos mandaban al río. Bueno, entonces, hermanos, íbamos al río, nos divertíamos, nos bañamos. De vez en cuando íbamos descalzos, no porque no tuviéramos zapatos, era por gusto. O, hermanos, en unas chanclitas. Bueno, íbamos todos bañados y estaba muy grabado en mi mente que del río a la casa de mi abuelita, pues era por lo menos un medio kilómetro, ¿no? Tal vez un poco menos, exagero tal vez. Pero el camino eran todos milpas, eran caminos de tierra. Bueno, ¿qué ocurría, hermanos? Que llegábamos todos bañaditos, ¿no? Según, porque estuvimos ahí en el río por horas y bañamos y todo. Pero llegábamos y nuestros pies estaban bien chorreados, dicen ahí en mi pueblo, ¿verdad? Llenos de polvo, del polvito ese que se junta al agua, y estaban los pies sucios. Entonces, al llegar a la casa de mi abuelita, pues había que bañar otra vez, pero bañar los pies, por decirlo de alguna manera, lavarnos los pies. Muy bien, pues en la Biblia, hermanos, hay un pasaje en la Escritura donde el Señor Jesús va a lavar los pies a sus discípulos, que era
el trabajo que hacía un siervo. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús va a lavar los pies a todos sus discípulos, hay uno, el apóstol Pedro, que se le hace indigno, pienso yo, que Jesús haga eso. Entonces él le dice: Señor, nunca me vas a lavar los pies. No. Entonces el Señor le dice: mira, si no me dejas que yo haga esto contigo, no vas a tener parte ni suerte. Entonces él le dice: Señor, no solamente los pies, todo, báñame, si yo quiero tener parte contigo y suerte. Y ya el Señor le dice: no, los que están limpios, solamente es necesario que se les laven los pies. Esta ilustración, hermanos, también la podemos ir a la historia y recordar las grandes ciudades como Roma y otras, hermanos. Pues no había todo lo que hay aquí. En nuestros tiempos solamente la gente rica tenía en sus hogares balnearios y eso, pero la mayoría de la gente tenía que acudir a lugares públicos. Y, hermanos, usualmente los que podían, los ricos, tenían siempre un esclavo allá afuera que los llevaba en brazos para que no se ensuciaran sus pies, o los levantaban y se los llevaban, o, hermanos, cuando llegaba a casa el esclavo tenía que lavar sus pies. Bueno, ¿por qué le digo todo esto, no? Bueno, porque el pasaje que acabamos de leer, hermanos, habla precisamente de eso. Habla de una renovación. ¿Pero una renovación de qué clase? Bueno, de, hermanos, de la comunión con Dios. Una renovación de la comunión con Dios. El pasaje, la palabra que se utiliza aquí, hermanos, para hablar de la comunión con Dios, es un pasaje, más bien la palabra que se utiliza, hermanos, más bien quiere decir asociación, compañerismo, tener cosas en común, tener una amistad, tener parte uno con el otro. Entonces, los cristianos, hermanos, para poder vivir la vida cristiana, necesitamos permanecer en comunión con Dios. Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en aquel pasaje donde habla, hermanos, sobre la vid, les dice a sus discípulos, dice: sin mí, termina el pasaje diciendo el Señor Jesús: sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, el apóstol Juan en este pasaje, el capítulo 1 hasta el capítulo 2, hasta el capítulo 2, 1, está hablando de lo mismo. Nos está diciendo que nosotros tenemos que permanecer en comunión con Él, que la vida cristiana depende de nuestra comunión con Jesús, del compañerismo que llevemos con Jesús. A tal punto, hermanos, que dice el apóstol que si tenemos compañerismo con Jesús, que ese compañerismo con Jesús va a producir en nosotros que nosotros andemos viviendo una vida íntegra, correcta. Entonces, depende del compañerismo con Jesús que nosotros podamos vivir una vida íntegra, correcta. Entonces, podemos decir que podemos usar esto para llegar a esta conclusión. Si una persona no está viviendo una vida recta, correcta, o no está viviendo el cristianismo como se debe, entonces tampoco tiene un buen compañerismo con Jesús. Su relación con Jesús no anda bien. Bien, bueno, ¿por qué, hermanos? Porque la vida que Jesús nos pide que nosotros vivamos no puede nacer de nosotros. Porque nosotros, hermanos, somos sin Jesús, somos carne, y nuestra condición pecaminosa nos guía hacia el mal. Es la naturaleza divina del Espíritu de Dios en nosotros lo que nos hace o nos capacita a nosotros para vivir una vida cristiana. Entonces, dependemos al 100% de Jesús. Juan lo reafirma, hermanos, otra vez, me repito, cuando él dice que para que el fundamento, para que el cristiano ande en luz, es la comunión con Dios.
Entonces, hermanos, el andar en luz, para que comprendamos esa palabra ahí, esa frase, andar en luz, es vivir en obediencia a Dios, vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida ética, en todas las áreas, todos los aspectos de nuestra vida, de pensamiento, de corazón, de obra, con buenas relaciones con los hermanos, con nuestra familia, con los vecinos, una vida piadosa, apartados del pecado, apartados de cosas que destruyen esa relación con Dios. Y a su vez, hermanos, la relación entre nosotros, entre los hermanos, existe también gracias a que tenemos comunión con Dios. Es lo que está diciendo Juan. Y si tenemos comunión con Dios, también tenemos comunión con los hermanos. Entonces, esta es otra indicación. Si no hay comunión entre nosotros, si no hay compañerismo, si no hay verdadero amor entre nosotros, si no crecemos en ese aspecto, si no mejoramos, entonces también es un reflejo, hermanos, de que hay poco compañerismo con Dios, o nulo en algunos casos. Ahora, hermanos, entendemos que nuestra comunión con Dios no ha sido perfeccionada. ¿Qué queremos decir con esto? Esto quiere decir, hermanos, que cuando Jesús nos salvó a nosotros, cuando creímos en Él, dice un versículo allá en Romanos, que somos salvos, pero sin quitar las inmundicias de la carne. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todavía, aunque hayamos nacido de nuevo, va a haber, hermanos, un conflicto en nosotros. Un conflicto, hermanos, entre el espíritu y la carne, interno. Aparte, usted ya y yo sabemos que tenemos una lucha contra Satanás, contra sus ángeles, que tenemos una lucha con el mundo porque está dominado influido por Satanás y por sus ángeles, aparte de la lucha que nosotros tenemos con nosotros mismos. Es por eso, hermanos, que tenemos nosotros que estar renovando nuestro compromiso con Dios. Tenemos que nosotros estar renovando, hermanos, nuestra relación con Dios. El pasaje nos dice, hermanos, y debido a esto el pasaje dice, por eso dice el pasaje que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa palabra, esa frase dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, está hablando, hermanos, de algo que continúa. No es que creímos y ya no va a haber necesidad de que la sangre de Cristo nos limpie. O dicho de otra manera, que hemos creído en Jesús, que andamos con Él, pero no quiere decir que no vamos a volver a pecar. Esto se los digo ahora, hermanos, pero eso no quiere decir que tenemos excusa para lo malo. No, pero estamos en una lucha. Y el cristiano y los hijos de Dios entramos en disyuntivas muchas veces. Bueno, es un proceso continuo. También dice, les escribió el apóstol, dice, esto les escribo, hijitos míos, para que no pequéis. O sea, no usar como excusa que estamos en este proceso para hacer lo malo. La idea central, la meta, hermanos, describe el proceso. Porque dice más adelante, pero si alguno hubiere pecado. Pero si alguno hubiere... ¿Qué quiere decir eso? Que Juan sabía, entendía la realidad, que la meta es no pecar, que nuestro objetivo es permanecer en comunión con Dios, siempre. Pero Juan sabe, hermanos, que en lo práctico, en la realidad, pues vamos a enfrentar esa lucha. Entonces, hermanos, no es cierto aquella frase que dice que la escritura dice que el que se entrega a Jesús ya no peca más. Eso no es verdad. Esto nos hace ver la importancia, hermanos, que tiene el ser renovado, pues renovar nuestra comunión con Dios. Ahorita las ilustraciones que le di de cuando yo era niño y que me ensuciaba los pies, el apóstol Pedro y el Señor Jesús, y también de lo que ocurría en Roma. Todo eso, hermanos, es porque
usando lo que dice Jesús, los que ya hemos sido lavados por Cristo Jesús, solo es necesario que nos limpiemos o que nos lavemos los pies. O sea, que nos quitemos las inmundicias, las cosas por andar en el mundo que se pegan, ideas y cosas que son contrarias, hermano, a la palabra de Dios o a Dios. Bueno, la cena del Señor, hermanos, es algo interesante. También la cena del Señor nos sirve como un recordatorio, hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros, y también, hermanos, una oportunidad para renovar nuestra comunión con Dios. Nos sirve para que nos acordemos del pacto que Dios hizo con nosotros y el pacto que nosotros tenemos con Él. Muy bien. Entonces, hermanos, es necesario renovar la comunión con Dios porque pecamos. Y dice Juan, y si alguno dice que no tiene pecado, esa persona está diciendo que Dios es mentiroso. Sí, hermanos. Usted puede venir, visitar aquí nuestra iglesia y va a encontrar hermanitos y hermanitas con su cabello blanco, personas muy respetables y amadas, pero sepa que todavía pecan, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos ser renovados porque el pecado todavía, hermanos, sigue haciendo mella en el corazón de los hijos de Dios. Hay bueno, me repito, esto no es para que nos excusemos o para que hagamos como hace mucha gente, racionalizar su pecado y decir, ve, entonces está bien, es mi carne, yo por eso voy a seguir así. No, Juan dice específicamente, se los escribo para que no pequen. Pero si hubiesen pecado, entonces sepan que tenemos un abogado, alguien que es fiel, justo y que perdona nuestros pecados, y que la sangre de Cristo nos limpia. Bueno, pero no es excusa para que racionalicemos el pecado y queramos seguir viviendo en él. Nuestro pecado es esto es más bien para que nos demos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de estar en comunión con Dios. Hay una palabra que me gusta a mí, hermanos, que usa Mateo cuando habla de la oveja perdida. A diferencia de Lucas, cuando él está hablando de esa parábola, Lucas dice oveja perdida, ¿verdad? Y en su Biblia, cuando usted lea esos pasajes, va a decir en Mateo y en Lucas oveja perdida. Pero en Mateo no dice el Señor Jesús oveja perdida, dice descarriada. Usa otra palabra. ¿Y por qué traigo esto a colación? Bueno, hermanos, porque los hijos de Dios no nos perdemos, no vamos a ir a condenación, no vamos a morir porque pequemos. Pero, hermanos, sí nos podemos desviar, sí podemos sufrir las consecuencias de desviarnos, y Dios no nos va a quitar las consecuencias de nuestros pecados. Dios nos va a hacer pasar por el proceso. Entonces, esa palabra que se usa ahí para descarriar, así traducida al español, bueno, en el idioma griego tiene otras cosas. Una de esas cosas es engañar. Engañar, qué curioso, ¿no? Tiene mucha similitud con el pecado. Los cristianos todavía podemos descarriarnos o podemos ser engañados. La otra palabra que se usa es desviar. Y de la palabra desviar, hermanos, es que implica la idea, en este sentido, de que una persona va por un caminito. Ese es el camino correcto, ese es el camino apropiado, pero en medio del camino
se le ocurre tomar un atajo o se desvía del propósito. Tenía el plan de llegar a tal lugar y ahora no va a llegar a ese lugar, se desvió. Entonces los hijos de Dios nos podemos desviar de nuestra meta, de nuestro propósito. Entonces tiene mucho sentido lo que dice el escritor de Hebreos. Dice: puestos pues los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué dice eso, hermano? Lo dice porque las personas que les escribió tenían los ojos puestos en Jesús, o porque andaban desviados. Pues porque andaban desviados. Y el Espíritu de Dios, que sabe todas las cosas, sabía que usted y yo algún día podríamos desviarnos. Ahora, esa desviación viene por diferentes cosas, hermano. Una desviación puede venir por una falsa doctrina, una idea, algo que usted concebió como que fuese algo bíblico y usted se desvía. Una desviación puede ser también, hermanos, el que usted haya tenido como objetivo vivir una vida consagrada, entregada al Señor Jesús, y por alguna razón, algún problema en la iglesia, con su familia, lo que sea, usted desiste de esa idea y se desvía. La raíz de esta palabra, hermano, es la palabra que se usa para descarriar allá en Mateo, es mentira, error y decepción. Siempre, hermanos, el engaño es porque es una mentira. Es una mentira. ¿Y la Biblia cómo le llama a Satanás? Padre de mentira. Error, porque cuando uno peca, la palabra que se usa para hablar de pecado es, hermano, artagema, creo que es, y quiere decir errar el blanco. Ese no era el propósito. Y luego termina esa raíz de esa palabra diciendo decepción. Pues sí, hermano, ¿qué es el pecado si no es decepción? ¿Por qué es decepción? Porque promete algo, promete felicidad, promete gozo, promete riqueza, promete todo aquello, y al final nos damos cuenta que era solo un espejismo y hay una decepción. Pero lo curioso de todas estas palabras, hermanos, tanto de pecado como de descarriar, como engañar, como desviar, como mentira, error, todas esas palabras, lo peligroso es esto: que la persona que tiene esa idea en la mente, que la persona que lo está viviendo, óigame bien, cree que está bien. Cree que está bien. Todos están equivocados, yo estoy bien. Le lee usted la palabra de Dios y dice: no, la Biblia se equivoca, o eso no me va a pasar a mí. Yo estoy bien. Eso es, hermanos, de las cosas más difíciles del pecado, que la persona que se lo concibe, lo recibe, lo come, piensa que está bien. También las doctrinas falsas, como le dan unos cuantos versículos ahí, la persona piensa que está bien. Y hay personas que les enseñaron ciertas cosas desde que comenzaron en el camino de Dios y ellos piensan que están bien. Entonces, hermanos, ¿ve usted que somos vulnerables? ¿Qué tan vulnerables somos? Si no tenemos comunión con Dios, hermanos, estamos en peligro de ser desviados, engañados, de caer en error o en decepción, o nosotros mismos errar el objetivo, errar el blanco, bajar la mirada. ¿Cuántos de ustedes, cuando se entregaron al Señor Jesús, no dijeron para toda la vida? ¿Cuánto tiempo quiere servir al Señor? Y le decían al hermano Serafín cuando los bautizaba: para siempre y para toda la vida. Y sí, te voy a amar, Señor, y todo eso era verdadero, pero ¿qué ocurre? Viene el engaño, viene la desviación. Es lo mismo que nos puede ocurrir: el peligro de ser engañados, desviarnos, el peligro de caer en un error, hermanos. Y en veces los cristianos
damos marcha atrás a nuestro plan de consagrarnos a Dios, porque cuando un cristiano busca consagrarse a Dios de todo corazón, hermanos, entonces vienen pruebas, entonces vienen dificultades. Cuando un cristiano dice, me voy a consagrar a Dios y yo ya no quiero oír esa música, yo ya no quiero estar en ese ambiente, viene la presión. Y dice la Escritura, y los enemigos del hombre serán los de su casa. De su casa comienza a haber problemas. De sus relaciones, de sus amigos comienza a haber problemas. ¿Por qué? Porque quiere consagrarse a Dios. Y cuando un cristiano está bajo tanta presión y las personas le comienzan a negar el habla, y la familia, y algunas veces, ¿verdad? La familia, hay otra familia que gracias a Dios no sucede así, pero en veces eso ocurre, o los amigos. Entonces los cristianos comienzan a recular, a retroceder. En veces es cosa triste, pero en veces hasta aquí en la iglesia, cuando un hermano o una hermana se entregan para servir al Señor, comienza a despertar los celos de los que ya tienen muchos años o no tienen tantos años, pero ya no quieren servir y ven que otros sí sirven y eso los incomoda. Y esas cosas hacen que alguien retroceda. En veces pasan pruebas en su propia familia. Hay hermanas que tienen esposos que no son cristianos y se quiere consagrar la hermana o el hermano y servir al Señor, y se despierta una guerra en su hogar, un problema. Ya está molesto el hombre porque va al templo, ya le faltan al respeto al hermano o a la hermana porque va a buscar a Dios, y tú nomás quieres estar ahí, bla 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 bla. Bueno, hermano, cuando todo eso empieza a ocurrir, en vez de los cristianos ceden. Pero ¿qué ocurre? Pues que al ceder ceden su comunión con Dios, y ya no solamente retroceden en ese aspecto, sino que empiezan a aceptar otras cosas, a darse licencias, a darse permisos pecaminosos en su vida, a descuidarse. Ese es el error más grande, yo creo, de todos los cristianos. Descuidarse, eso es desviarse. Una desviación puede venir porque piensas que conoces toda la Biblia, que eres un aquí, que eres un allá, y la gran cosa, y todas en la iglesia te alaban y te adoran y todas esas cosas, pero esa falsa confianza es lo que te descarría, lo que termina haciéndote que te apartes. También vienen, hermanos, esas desviaciones por una tentación. ¿Cae el cristiano en alguna tentación? Y cuando menos se da cuenta, hermanos, comienza a ir por el camino incorrecto. Conozco hermanos que aman a Dios, hermanos, y que fueran de verdad, creo yo, buenos siervos de Dios y siervas, pero tuvieron un problema en una iglesia con un hermano, con una hermana, y esas personas, por su incapacidad, su inmadurez para perdonar, hermano, no pueden volver a servir en el ministerio. Muchas veces andan de iglesia en iglesia, pero no es los grupos, es que esa persona retrocedió, tiene un espíritu de rencor, no puede perdonar lo que le hicieron, se decepciona y retrocede. Bueno, pues esto y otras cosas muchas más, hermanos, hacen que nos desviemos. Ahora, nosotros hemos pasado por un tiempo así, un tiempo, ¿verdad?, de COVID, un tiempo de separación, un tiempo en que la adoración y la comunión unos con otros, hermanos, ha menguado. Y estoy seguro, hermanos, por la respuesta de muchos, ¿verdad?, que su comunión con Dios ha menguado. A mí me pueden decir misa si quieren. No, yo sigo orando en mi casa y todo eso.
pero su manera de actuar, su manera de responder, todo eso me dice a mí que han perdido su comunión con Dios. Sus decisiones, sus respuestas, todo eso, hermanos, hace necesario que nosotros digamos, renovemos nuestra comunión con Dios. Recuerde el compromiso que hizo con Dios. A Él no se le ha olvidado. El Señor sigue firme en su propósito, hermanos, de estar con nosotros hasta el fin. Ahora es cuando tenemos que buscar a Dios, orar, interceder, porque, ¿sabe? En el cielo ya no va a haber necesidad de orar. Dice alguno, no, pues lo que sea perfecto, ya voy a orar mucho. No, pues ¿para qué voy a orar si ya está el Señor ahí? No va a haber por qué pedir, porque Dios le va a dar todo. No va a haber necesidad de oración. La oración es ahorita. Es que ya voy a leer la Biblia porque nada me va a interrumpir. No, pues ya va a estar ahí Él de carne y hueso, físicamente delante de usted lo va a poder palpar. No va a ocupar porque ahí está la Biblia andando, usted le va a preguntar. No va a haber necesidad de fe, pues porque lo que uno ve, entonces ¿para qué esperarlo? Ya está delante de usted. Lo que va a haber es el amor. Lo que va a haber es adoración a Dios. Entonces, esas herramientas nos las ha dado Dios ahorita para que nosotros estemos en comunión con Él. Ahorita es cuando lo ocupamos. ¿Qué hacer para estar en comunión con Dios? Bueno, la palabra comunión, entre todas estas cosas, quiere decir que estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Es una de las cosas que quiere decir. Cuando vamos a Juan 1.9, por favor, vamos otra vez todos ahí, Juan 1.9, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hago un paréntesis, hermano, porque me acaba de llegar un flash informativo. Bueno, entonces, una razón más, hermanos, por la cual nosotros debemos de buscar la comunión con Dios y cuando vamos a confesarnos delante de Dios, es importante decirle al Señor, como dijo el salmista, perdóname por mis faltas, mis pecados, por mis errores, y hazme saber los que me son ocultos. Hazme conocer mis pecados que yo mismo no puedo discernir, que me son ocultos, que están en tinieblas. Yo no puedo comprender por qué esto está mal o está bien. Algo que estoy haciendo todos los días puede estar mal, pero yo no saberlo. Entonces, Señor, muéstrame, líbrame de aquellas cosas errores que me son ocultos. A lo mejor usted dice, yo creo que yo estoy bien en esto o en aquello, pero sea humilde y dígale al Señor, pues a lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor yo sigo obstinado en esto y estoy equivocado. Enséñame, muéstrame, guíame. Te pido, perdóname hasta por aquellas cosas que ni sé, que me son desconocidas. Bueno, entramos otra vez al texto. Si confesamos, esa palabra confesar, hermanos, adivinen que en el idioma original, vuelvo otra vez a eso, pues no soy maestro de griego ni ninguna cosa así, ni quiero, no es mi objetivo, pero sirve para que nosotros aprendamos. La palabra confesar, la primera cosa que es, hermanos, es admitir. Admitir. Cuando la palabra de Dios me muestra que lo que yo estoy haciendo está mal, que es algo pecaminoso, para que vuelva a restaurarse esa comunión con Dios, para que haya una renovación, lo primero que yo tengo que hacer es admitirlo. Qué curioso, hermano. ¿Cuántas veces los cristianos y los no cristianos no obtenemos una bendición de Dios? Porque somos orgullosos,
y porque no queremos admitir que lo que hicimos estaba mal. ¿Cuántos matrimonios no se separan, se divorcian, hermano? Porque el uno o el otro le falta humildad para admitir, o ambos, que estaban mal. Así es. Porque en nuestro corazón, en nuestra mente, admitir que estás mal es humillarse. Y humillarse significa que estoy en el suelo y Él está arriba. Pero Dios dice, hermanos, que Él ama ¿a quiénes? A los humildes, a los que están dispuestos a admitir. Dice, da gracia a los humildes, y ¿cómo dice? Y desprecia, rechaza a los soberbios. Aquí no funciona, en la relación con Dios, hermanos, no funciona todas esas tácticas que las hermanas son muy expertas en veces para usar con su marido, ¿verdad? Y los maridos también, ¿verdad? Manipulación. No funciona aquí, Dios no se puede manipular. Tiene que llegar usted a admitir. Bueno, es la primera parte, admitir. Bueno, ¿qué es la segunda parte, hermano? Acordar. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que usted admite que ha hecho mal o que ha estado actuando mal, usted tiene que estar de acuerdo con Dios. Señor, estoy de acuerdo contigo que soy tal o cual cosa. Estoy de acuerdo contigo que esto y aquello está mal y que yo necesito corregirlo. Que necesito que tú me perdones por eso. Necesito que tú endereces mis veredas, mis pasos. Que cambies mi manera de ser, mi manera de pensar, mis actitudes. Necesito que tú arranques de mi corazón no perdonador, orgulloso. Hay que estar de acuerdo con Dios. Si no hay comunión, entonces si no hay acuerdo, no hay comunión. No puede haber comunión con Dios si primero nosotros no admitimos nuestra condición. Todo eso es falso y algunas personas pueden decir yo me convierto, bla, 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 bla. Pero no hay una verdadera admisión, no hay un verdadero acuerdo con Dios en que están mal. Entonces, confesar es eso, admitir, ponerse de acuerdo con Dios. Y hermanos, la raíz de esta palabra es logo, y la raíz de esa palabra es decir. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros hacer esto: decirle a Dios que yo estoy mal, decirle a Dios que yo estoy de acuerdo con Él, que esto ha estado mal en mi vida desde hace mucho tiempo. O que decirle a Dios que necesito su perdón. Decirle a Dios que me enseñe las cosas que he estado haciendo mal, las cosas que me son ocultas. Entonces dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados, miren qué bonito esto, hermano. Díganme, ¿qué pueblo, qué gentes tienen un Dios como el nuestro? Fiel y justo, dice Juan. Fiel quiere decir, hermanos, bueno, perdonador, misericordioso. Quiere decir, hermano, que aunque nosotros nos equivoquemos, cometamos errores y nos desviemos, que Él permanece a nuestro lado y dispuesto, hermanos, a tener comunión con nosotros, que no nos abandona, que sabe que somos polvo, que sabe que estamos en una condición pecaminosa, que sabe que luchamos. Justo para perdonar, dice, nuestros pecados. Mire, ¿para qué andar batallando, hermanos? Y andar ocultando las cosas cuando tenemos un Dios misericordioso, pues, que si vamos a Él y le decimos, me equivoqué,
que en verdad estoy haciendo todo mal, dice que Él me perdona mis pecados. Cuando leemos el pasaje de la oveja perdida, hermanos, Jesús contó aquella parábola porque había unos hombres que estaban criticando a Jesús y a sus discípulos porque se acercaban, se asociaban con Jesús, publicanos, hombres y mujeres de mala vida, de mala reputación. Y el Señor les dice ahí, y les cuenta la parábola de la oveja perdida para decirles: miren, hay un pastor que tiene 99 ovejas. Dice, y se le pierde una. ¿No va a ir a buscar a esa oveja perdida? Sí. Entonces Jesús les empieza a decir a estas personas que la voluntad de Dios es que ninguna de estas ovejitas se pierda. Dice Jesús que Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si antes de conocer a Jesús Dios lo admitió a usted, lo recibió y le perdonó sus pecados, ¿por qué si ya estando en su redil y ya siendo de sus ovejitas no le va a perdonar sus errores? Pues claro que se los va a perdonar, pero usted tiene que hacer esto. El arrepentimiento, la confesión, hermanos, es como cuando alguien tiene una infección en el cuerpo. Hay que sacar la infección, hay que curar la llaga, hay que sacarla para que entonces usted pueda ser sano y usted y yo podamos ser renovados. Entonces, hermanos, renueve su relación con Dios. Y esto que estamos hablando ahorita debe de ser, hermanos, algo que usted hace continuamente. Todos los días cuando usted sale al mundo, se le ensucian sus pies. Todos los días cuando usted anda en su trabajo, en diferentes cosas, oye cosas que no debería de haber oído. Y se suben ideas y tentaciones al corazón. Es más, hermanos, si nos fuéramos de aquí de Nogales y nos montáramos allá en la sierra, allá a lo punto de la sierra, y allá nos quedáramos solos, allá iban a llegar malos pensamientos. Entonces es necesario, hermanos, que estemos limpiando nuestros pies, que estemos yendo con Jesús a confesarnos. Es necesario que seamos gente humilde. La humildad, hermano, embellece las iglesias. Amén. Hace que las iglesias, que el convivio con los hermanos sea bonito, porque ninguno se cree más que el otro. Se respetan, se aman, se entienden, se comprenden, se tienen compasión, se ayudan, están dispuestos a oír. Finalizo diciendo esto, hermanos: hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. El fin, hermanos, el propósito que Dios tiene para nuestra vida es que maduremos, crezcamos, seamos fuertes y podamos vencer el mal. Amén. Se los escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Que no le engañe Satanás, hermanos. Si usted cometió un error, se desvió, pecó, sepa que Dios le renueva, le restaura. No ande huyendo, ni apartándose del Señor, ni apartándose de la iglesia. Vuelva al Señor Jesús. Vuelva a su Padre Celestial. Renovemos, hermanos, nuestra comunión con Dios. Nos hace falta, hermanos. Amén. Oremos. Padre Todopoderoso, confesamos, Señor, que somos pecadores. Admitimos, Señor, que erramos. Admitimos, Señor, nuestras faltas, nuestros errores. Solo tú, Señor, eres perfecto. Queremos, Señor, andar en comunión contigo. Queremos, Señor, que tu santidad, Señor, que tu amor, que tu manera de ser, Señor,
se transmitan, Señor, se vivan en nosotros. Queremos, Señor, anhelamos ser como tú. Ayúdanos, Señor, a luchar contra el mal, a no conformarnos, Señor, a estar renovando continuamente, renovando nuestros pensamientos, renovando, Señor, nuestros amores, nuestro corazón, renovando, Señor, nuestro pacto contigo, Señor, acordándonos siempre, Señor, de tu amor, acordándonos siempre de tu sacrificio, Señor, y teniendo, Señor, el corazón bien puesto en el galardón, en la esperanza, en la vida eterna, Señor, en el premio que tú nos tienes, Señor, con los ojos bien puestos en la vida futura. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.